vamos a abrir un nuevo módulo que me gustaría hablar del sistema del sistema neuroendocrino, ¿de acuerdo? Otro elemento que, bueno, pues en las consultas habituales no atendemos frecuentemente a ello y, bueno, no solo tiene una repercusión vital, sino que también, volvemos otra vez, hay más disfunciones en este sentido de lo que pensamos, porque siempre atendemos a la patología médica y bueno, pues también hay mucha disfunción y efectivamente el sistema neuroendocrino un poco domina en líneas generales nuestros sistemas. Sí, bueno, a ver, yo también aquí entroncaría con las ideas de Luis Gonzaga. Me gustaría decir una cosa fundamental que creo que permite entender la imbricación tan importante que existe entre el sistema nervioso vegetativo y el sistema endocrino. Básicamente, de lo que se trata es de que el sistema neurovegetativo es capaz de responder a corto plazo de una situación, de un estresor, pero cuando esta situación se alarga en el tiempo, el sistema endocrino actúa. Hasta que el sistema endocrino claudica, es decir, hasta que el eje hipotálamo hipofisario, por retroinhibición de producto, deja de actuar. Y entonces el sistema endocrino tiene mecanismos de automantenimiento, en algunos casos, sobre todo el eje córtico suprarrenal, pero fundamentalmente porque el sistema nervioso vegetativo estimula a las suprarrenales independientemente del sistema endocrino en pulsos cada 20 minutos. De manera que lo que tenemos que enfocar es mirar, vivimos en una sociedad con unos niveles de cortisol, de estrés, muy superiores a los que había hace 50, 40, 50 años. Los niveles de catecolaminas o la dependencia y la búsqueda de un concepto de placer que implica la continua liberación de dopamina, déficits de serotonina, es decir, una situación en la que los individuos fundamentalmente confunden conceptos como pueden ser la felicidad frente al placer, la interacción social frente a la adquisición de bienes materiales, y todo esto nos está llevando a una situación de estrés mantenido y luego también múltiples circunstancias que se dan hoy en día en el orden mundial que generan unas situaciones muy complejas económicas para muchas personas, ¿no? Esto lleva a unos niveles de estrés mantenidos que generan catabolismo proteico, generan destrucción, favorecen las lesiones tisulares, favorecen la resistencia a la insulina y por lo tanto favorecen múltiples problemas. En la humilde aportación que puede hacer cualquier profesional, sea un endocrino o sea un fisioterapeuta, osteópata o un médico osteópata o cualquier otro profesional, lo que puede hacer es intentar de alguna manera ayudar al paciente a equilibrarse. Nosotros somos capaces de empujar o de estimular este sistema. Un endocrino lo puede hacer con fármacos, nosotros lo podemos hacer a través de determinadas técnicas. Pero tenemos evidencia de que en ambos casos esto ocurre, ¿no? Porque tenemos un montón de artículos sobre la liberación de cortisol, sobre los cocientes testosterona-cortisol que se modulan con artículos publicados en el 2017 y 2019. Es decir, tenemos un efecto sobre esto. Es evidente que es un mal endémico en la sociedad, es decir, las relaciones a nivel neuroendocrino. Y luego en muchos otros aspectos, como pueden ser las patologías tiroideas, las patologías autoinmunes tiroideas, pues hay factores favorecedores que se encuentran en la dieta, en las reactividades cruzadas, que se encuentran en la bioquímica, que se encuentran en determinados factores genéticos que se activan con un trigger iniciador que depende de la alimentación, del estilo de vida, de cómo está el vegetativo. Y bueno, hay algunas tesis que muestran mejorías realmente sorprendentes con la modulación del sistema nervioso autónomo en pacientes cuyas patologías filiadas son patologías de origen autoinmune, ¿no? Lo que nos permite ver de nuevo que todo es un continuo, es decir, que es un continuo. Nosotros encontramos niveles de 20 a 40 veces superiores de interleuquinas en pacientes con resistencia a la insulina que pacientes que no la tienen. Un paciente estresado es un paciente que, aunque no coma mal, va a acabar teniendo resistencia a la insulina. No sé, Luis... Sí. Y me gustaría, si puedes ahondar un poquito en ese agotamiento suprarrenal, precisamente por todas estas situaciones que está hablando Pablo. Sí, bueno, yo lo poco que puedo aportar, estoy aquí con mis maestros, entonces si algo no sale bien, están aquí para poder ayudar. Pues, lo que hemos comentado ya algunas veces es que desde una perspectiva biológica consideramos que el signo irritativo que nos llama la atención es el dolor, al final. Pero antes que venga el dolor, hay una serie de cambios
neuroendocrinos, una serie de cambios comportamentales, una serie de cambios de la alimentación, del ritmo de vida y todo esto. Y al final esto otra vez se acerca al concepto de biopsicosocial. Y lo que estuvimos hablando mucho en el Congreso, ¿no? En el CIOST, es que el sistema identifica que hay problemas antes que haya dolor, ¿no? Es un poco lo que Pablo dice de la concentración de interleuquina, es decir, el sistema se va adaptando en cuanto puede, ¿no? Bueno, tengo un problemita aquí, lo voy arreglando, no voy a permitir que me moleste, que me duele, y va llevando la cosa un poco a la cuerda floja. Pero hoy tenemos herramientas ya, desde niños a adultos, para saber cuándo el sistema está en sobrecarga, aunque no haya dolor o molestia, para saber cuándo un sistema, para diagnosticar de forma objetiva cuándo un sistema está en sobrecarga y cuándo se va a colapsar, por ejemplo, con una situación de agotamiento, ¿no? Con un estrés postraumático y todo eso. Y los signos son objetivos porque al poder medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto ya te indica como un mecanismo de posible agotamiento a largo plazo, que el tono vagal empieza a bajar y el tono simpático empieza a subir muchísimo. Y luego vienen los cambios comportamentales, cognitivos, la interpretación, las creencias disfuncionales y todo esto. Y yo veo que nosotros ya aún podemos nos acercar un poco más a lo que serían las patologías funcionales, ¿no? Que hablamos mucho de enfermedad médica, pero la enfermedad médica, de la enfermedad más dura. Pero, por ejemplo, hay la Fundación Roma, que trabaja con patologías gastrointestinales funcionales. Sí. A ellos también les vendría muy bien tener una prueba diagnóstica que determine, es un colon irritable, pero es que no hay. ¿Verdad? Sí, sí. Cuéntame. Completamente de acuerdo. De hecho, un gran problema en el ámbito de las urgencias de gastroenterología precisamente es lo que estás reflejando, que aunque tienes los criterios de Roma, el problema es que el 66% de las patologías son filiadas como funcionales, porque no se encuentra nada. Pero es que las patologías funcionales son alteraciones en el sistema nervioso autónomo, en el sistema neuroendocrino, como consecuencia de los estilos de vida, de la manera en la que estamos viviendo y de la manera en la que estamos percibiendo también cómo vivimos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues efectivamente, desde una perspectiva estructural, ver dónde nos está adaptando el sujeto, desde una perspectiva visceral, ver donde hay disfunciones y desde una perspectiva del sistema nervioso autónomo, jugando sobre diferentes niveles, cómo está la variabilidad cardíaca, eso cómo influye en el sistema endocrino a través de los niveles de cortisol y de testosterona, e incluso podríamos llegar hasta niveles de psicología y de psiquiatría, porque cuando hay un cortisol disparado, el individuo tiene la habilidad emocional. Si es un individuo agresivo, estará agresivo. Si es un individuo depresivo, estará depresivo. Si es un individuo agresivo, acabará depresivo porque su sistema colapsará. Como tú muy bien dices, ya no se puede adaptar más. Y esto entronca con los conceptos de adaptación osteopática, de compensación y de fijación de la misma. Es decir, llega un momento en que el organismo no puede más. No puede más, sea un tema mecánico, no puede más, sea un tema químico. En realidad, todo junto. No puede más, todo junto. Y en cuanto a evidencias, porque me consta que has hecho una grandísima revisión precisamente para la formación que hay en endocrinología en nuestro programa. ¿Hay evidencia en cuanto a tratamiento osteopático, en cuanto al mundo de la neuroendocrinología? Hay evidencia en el tratamiento visceral, muchísima, por el sistema neuroendocrino difuso, que entronca con las células enteroendocrinas y las aferentes vagales, es decir, realmente de alguna manera se fusionan ambos sistemas, ¿no? Hay muchísima evidencia que el sistema intestinal es mecanosensible, sobre todo sobre el tema visceral hay una evidencia muy importante. Sobre el sistema tiroideo y el control de la glucemia también hay evidencias. Bien, también es lógico, porque si podemos modular el cortisol, pues podemos de alguna manera regular la glucemia, ¿no? Porque el cortisol es una hormona hiperglucemiante. Hay unas evidencias indirectas sobre el sistema hipotálamo hipofisario, porque directamente el tratamiento sobre el cráneo no parece tener unos efectos claros, pero sí que hay evidencias que desde sistemas lejanos podemos influir en el sistema o en el eje hipotálamo hipofisario, lógicamente porque es el director de orquesta del sistema nervioso autónomo. Hay evidencias sobre el sistema nervioso autónomo y cómo éste influye en el endocrino. Hay evidencias en las enzimas antioxidantes que se pueden liberar cuando nosotros hacemos una manipulación.
En los mecanismos de feedback o de estimulación de los circuitos del núcleo accumbens y el área tegmental ventral, es decir, los circuitos de recompensa orgánica, que de alguna manera generan comportamientos adictivos y la adhesión al tratamiento, pero también una mejora en la motivación del paciente. Hay efectos sobre estos. Hay evidencias sobre la liberación de orexinas, neurotensina, sobre todo también sobre la liberación de oxitocina, en algunas tesis. Y luego sobre la modulación de algunos procesos, como pueden ser las patologías metabólicas, también hay bastante evidencia. En cuanto al sistema ginecológico, hay plausibilidad y hay evidencia sobre todo en algunos campos, como son los ejes cerebro-intestino, riñón-intestino, pulmón-intestino, que responden a efectos hormonales y a efectos neurovegetativos, pero también a la microbiota. Entonces, todo esto unido da un núcleo de conocimientos que justifica los tratamientos manuales. Y bueno, sobre la piel, sobre el sistema facial, también hay muchas evidencias, sobre todo, hoy en día los científicos básicamente lo que se están preguntando no es si la piel es un órgano endocrino, no es si el sistema músculo-esquelético es un órgano endocrino, no si el sistema graso visceral es un órgano endocrino, sino si esos órganos endocrinos pueden atravesar la barrera hematoencefálica y estimular al eje hipotálamo hipofisal. Ahí es donde están ahora. Impresionante. Ahora, sí que es verdad, y digamos a todos, yo os conozco y tengamos la humildad, ¿vale?, de decir que aun existiendo evidencia científica de ciertas cosas, necesitamos el trabajo de un montón de profesionales, claro, de todo lo que estamos hablando, en ese, llamémosle estilo de vida, tal cual, para lograr un fin. Yo creo que en eso también quiero que seamos claros y seamos humildes, y desde nuestra perspectiva ya como clínicos, no como docentes, como clínicos, tenemos que reunir ese trabajo transversal, claro, del que tú hablabas, una perspectiva transversal, abordaje transversal de todo este tipo de alteraciones, no patologías, disfunciones si cabe, y también con el otro concepto que de mi querido Luis aprendí del tema de la neuroplasticidad tiempo dependiente, es decir, no vale, no es suficiente un tratamiento milagroso, eventual. Bueno, hay que pautar una serie de estrategias terapéuticas para realmente poder conseguir un cambio neuroplástico. Bien. Bueno, a mí me gustaría solo decir una cosa, claro, con lo que estás diciendo. Yo creo que en la formación de la escuela estamos intentando también implementar esa idea que tú hablas de neuroplasticidad, es decir, bueno, si yo he hecho un protocolo del diafragma, yo puedo enseñar unos ejercicios para el diafragma. Si yo he hecho un protocolo y he manipulado una articulación sacroiliaca o he manipulado X, yo puedo intentar estimular, puedo intentar que el paciente realice incluso algunos autotratamientos sobre su sistema visceral, como proponen algunos profesionales del sistema visceral, como es Barral, hacen autotratamientos sencillos, focalizados en tal, para generar una neuroplasticidad. Puedo decirle a un paciente que haga diafragmáticos o que se toque y se acaricie o que lo acaricien para mejorar las aferencias vagales. Es decir, hay muchas maneras de llegar a Roma. Y el objetivo, y un profesional holístico tiene que hacer eso. Me gustaría decir aquí, por ejemplo, que un gran especialista en digestivo y un gran cirujano digestivo, como es María Alonso Puig, es un hombre que ha enfocado gran parte de su vida al tema de la meditación, el mindfulness, las tácticas psicológicas para lograr que un paciente encuentre un equilibrio en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener la humildad de pensar desde esa transversalidad para poder dar una medicina osteopática de calidad. Este es el objetivo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues este bloque lo vamos a culminar.